hablamos del sistema de educación española. Vamos a ver cuáles son los datos y la diferencia entre el coste de una plaza en la pública y una en la concertada. El sistema de educación español ofrece tres modalidades: la educación pública, íntegramente financiada por el Estado; la concertada, financiada parcialmente por la Administración; y la educación privada, que carece de financiación estatal. 5,5 millones de alumnos van a la escuela pública, es decir, un 67,5% del total. La concertada cuenta con 2.102.000 alumnos, un 26,25%. La privada, por su parte, tiene 600.000 alumnos y un 6,2%. El número de alumnos en la educación pública multiplica por 2,57 la cifra de la concertada. Sin embargo, en el reparto de fondos la diferencia es mucho mayor: 44.321 millones de euros para la enseñanza pública y solo 6.339 para la concertada, un 87,5% para la primera y un 12,5% para la segunda. De tal forma, podemos comprobar que el coste para el Estado de cada alumno en la pública es de 7.983 euros, mientras que en la concertada es de 3.015. De tal forma, podemos decir que la educación pública es 2,6 veces más cara que la concertada. Además, la financiación que la escuela concertada recibe del Estado es insuficiente para cubrir los gastos de estos centros. La subvención cubre los gastos del personal docente, que son unos 2.500 euros por alumno. 900 euros suman el resto de gastos, según el Instituto Nacional de Estadística. La diferencia entre la subvención y los gastos es aportada por las familias. En conclusión, la escuela concertada está infrafinanciada y supone un enorme ahorro para los poderes públicos. Pues sí, supone un... En conclusión, que hay profesores de primera, los que están en la pública, y profesores de segunda, que cobran menos que los que están en la pública. Hay dos tipos de profesores, los de primera y los de segunda. Y en conclusión hay padres de primera y padres de segunda. Padres de primera, que son los que van a la pública y no pagan ni un euro, y padres de segunda, que son los que van a la concertada porque quieren elegir el ideario fundamentalmente de sus hijos, para que no los manipulen, para que no los adoctrinen, para que esos profesores que están dependiendo fundamentalmente de los sindicatos y de las ideologías de izquierda y de los ámbitos de la izquierda, porque los tienen ahí bien controladitos, esos son ciudadanos de primera y los otros de segunda. Pero es que además, con un gasto público como el que hay, como una deuda como la que tenemos, todavía no han reparado que resulta que la enseñanza concertada lo que hace es ahorrar dinero al contribuyente, ahorrar dinero a la gente. Pero no, se empeñan en que haya cada vez menos concertada y más pública, que es muchísimo más cara. En vez de decir, oye, que haya pública allí donde sea imprescindible que haya pública, y que sea la sociedad la que organice, y se organice en torno al principio de subsidiariedad, que significa que la sociedad haga todo lo que pueda. Y aquello que no puede hacer la sociedad, entonces lo haga el Estado. No al revés, que es lo que estamos haciendo. De modo que seguimos endeudándonos, seguimos gastando el dinero que no tenemos y además gastándolo muy mal. Y todo por ideología y para tener controlados a nichos electorales que sabemos que nos van a hacer ganar de nuevo las elecciones. Eso es una grandísima estafa y hoy un crimen, porque sin ese dinero no vamos ni siquiera a poder sostener las pensiones. Pensiones que, por cierto, están indexadas al índice de precios al consumo y que no van a poder responder de ese compromiso porque no va a haber dinero para subir un 8% las pensiones a 9 millones de pensionistas, que nos cuestan 125.000 millones de euros al año. A ver si nos enteramos, salvo que nos metan otro COVID y maten a otro montón de ancianos para ver si baja el volumen global de pensiones. Esto ya es un escándalo. Está muy bien ese vídeo, está muy bien explicado y la gente lo tiene que saber. Tienen que saber que la enseñanza, tanto la sanidad pública como la enseñanza pública, son muy caras, muy ineficientes, muy caras y muy ineficientes. A ver si se enteran que no es una cuestión, la nuestra por lo menos no es ideológica, que también, porque hace falta cuanta más libertad mejor, cuanta más pluralismo mejor. Lo que hace falta es que detecten y la gente sepa que lo público es más caro porque está mucho peor gestionado. Porque es como el aire, que es de todos, y como el mar, que es de todos. No, pues tiene que ser de algunos. Y concretamente tiene que ser fundamentalmente de los padres, que son los que tienen la responsabilidad de educar a sus hijos.
Deje el Estado de hacer aquello que la sociedad puede hacer y que el Estado haga lo que la sociedad no puede hacer para que aquellos indefensos, aquellos a los que no le llega la redistribución justa de la riqueza, la puedan tener. Pero lo que están haciendo es lo contrario, es una redistribución injusta de la riqueza de todos y del trabajo de todos. No, es que está muy bien explicado, o sea, el tema es muy parecido al tema sanitario, sería bueno también tener los números porque veríamos que es parecido. Es evidente que si se cerraran los colegios concertados el sistema colapsaría, porque económicamente, uno, no hay plazas y dos, no hay dinero para soportarlo, porque claro, cada niño pasa a costar eso de 3.000 euros a 8.000, con lo cual te multiplica el gasto a la bestia. Sí que se podría añadir, si no recuerdo mal, y si recuerdo mal sería porque me quedo corto, cuando a partir del año 70, 80 y algo, con la primera ley de educación, la proporción en España era 60-40, 60 público y 40 privado. Podría ocurrir que fuera al revés, pero lo que no podría ocurrir es que fuera menor. De 60-40 ya se ve que hemos perdido, que ha ido perdiendo el sistema. Y eso es una tendencia que está hecha de ley, a pesar de que el sistema público no cubre todas las plazas que se puedan llegar a pedir. Por lo menos yo conozco padres que han pedido plaza en el sistema público, hombre, si les pueden haber mandado 40 kilómetros, o a un sitio absolutamente no en esta radio, pero en el sitio normal no. Sí que añadiría un tema en la cuestión de profesores que ha dicho Julio, que inicialmente no sería raro eso tampoco, porque el profesorado de la enseñanza pública tenía que pasar unas oposiciones, y eso lo seleccionaba bastante. Otro asunto distinto es cómo están siendo hoy las oposiciones, que han perdido mucho el nivel, y mucho profesor que está en plan interino. Pero inicialmente podía tener sentido porque el profesorado, y al menos, por ejemplo, yo he estudiado toda mi vida en instituto, y en mi instituto, cuando yo estudié, que estamos hablando del siglo pasado, pero bastante al principio, el pool de profesores que tenía no lo va a ver un alumno español en su puñetera vida. Porque yo, por ejemplo, creo que casi la mitad, los libros que usaba, lo había escrito uno de los profesores. Y estoy hablando de una ciudad, no Barcelona ni mucho menos, ¿no? O sea, que había un nivel de catedráticos elevadísimo. Un catedrático de instituto era un señor que, además de que había pasado unas oposiciones, sabía. Podía ser un inútil enseñando, también es verdad, porque no siempre una oposición lo que hace es que seas capaz de enseñar. Pero lo que está claro es que eran capaces de saber una burrada. En la enseñanza privada no era lo mismo. En la enseñanza privada, diríamos, el profesor era el que el director aceptaba. Y el director podía aceptar lo que él quisiera. Hombre, cuanto mejor, más prestigio. Pero no siempre se seguía esto. Pero esto ahora mismo sí que ha decaído mucho. Por lo que digo, porque unas oposiciones en la pública las saca bastante cualquiera, entre comillas, y porque hay mucho interino, y entonces ya el nivel de profesorado no es el que había antes, aunque siga habiendo los mejores, puede ser que estén claramente allí, también por el tema económico, ¿cómo no? Y por el tema, más el económico es uno, pero hay uno mucho más importante, que es los tiempos, la dedicación, las vacaciones, todo eso, porque no olvidemos que la profesión de profesor es una profesión bastante dura, y en un sentido que nadie se da cuenta, que es que el día que entras a formar parte de un claustro, puedes haber llegado a tu máximo nivel de competencia, porque ya no tienes por dónde subir. O sea, podrás subir para ser director. En la privada, un director tendrá que ser, lo busca el dueño, no es por méritos. Y en la pública tampoco es por méritos, porque es por votación. Con lo cual te puedes encontrar que a los 20 y pocos que has sacado la oposición ya has llegado a tu máximo nivel, no de incompetencia, sino de competencia. Joder, eso motiva bastante poco. En estos debates, además, son importantes los datos objetivos. Yo creo que por eso el vídeo es muy claro en ese sentido, ¿no? Al comparar la pública con la concertada y tal. Y claro, el caso es que tenemos un gobierno en España, nos ha caído en suerte este gobierno, en mala suerte, por decirlo así, en este tema sobre todo, que no es que critique la concertada, que no le guste la educación concertada, es que va directamente contra la concertada. Todas las acciones que han hecho desde educación en el tiempo que llevan gobernando el PSOE en coalición con Unidas Podemos ha sido para atacar a la concertada. Ahí tenemos la ley CELA, por ejemplo, ¿no? Que era una ley hecha en buena medida para acabar con la concertada. Una concertada que hay que recordar que fue Felipe González quien le dio un impulso
los años 80, es decir, que no es que sea la izquierda la que esté contra la concertada, es este gobierno, en este momento, Pedro Sánchez con sus socios de Unidas Podemos, los que quieren acabar con la educación concertada. Una educación, además, que está reconocida, por supuesto, por la Constitución. Es que estamos hablando de la libertad educativa y de la libertad de elección de los padres, que son uno, a la hora de educar a sus hijos, que es uno de los pilares del Estado de Derecho y de cualquier democracia. Es decir, es algo básico, absolutamente básico, defender la libertad educativa y la libertad de elección del centro educativo que consideren los padres pues, conveniente para la educación de sus hijos. Y eso, desde luego, pues, está siendo absolutamente desamparado en estos últimos años. Está en la Constitución, por cierto, y es un debate que se superó pues, probablemente en los años 70 y 80, ese debate, ¿eh?